Dicen que algunas personas coleccionan monedas, otras coleccionan estampillas. Yo colecciono preguntas. Soy Josefita, la corregidora, y cuando una palabra despierta en mi curiosidad, suelo seguirle el rastro. A veces el viaje me lleva a un jardín, a una biblioteca. Algunas veces me lleva al pasado y a veces termina en una conversación entre amigos. Todo comenzó hace unos días. Estaba hablando con un grupo de amigos españoles sobre el tiempo, sobre las estaciones. Era mayo, pero el frío seguía apareciendo de vez en cuando. Entonces escuché una frase que jamás había oído. Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Recuerdo haber pensado dos cosas. La primera, ¿cómo que el 40 de mayo? Y la segunda, ¿qué demonios es un sayo? Me explicaron que el 40 de mayo corresponde al 9 de junio, por supuesto, y que el refrán aconseja conservar algunas prendas de abrigo porque el tiempo todavía puede dar alguna sorpresa. La conversación siguió y aquella palabra quedó guardada en algún rincón de mi memoria. Sayo, sayo, sayo. Pero apenas unos días después volvió a aparecer. Esta vez fue Javi. Llegó donde estábamos reunidos. Los mismos, varios amigos españoles y yo. Nos miró y dijo: «Hola, conspiranoicos». Y yo respondí inmediatamente: «Salúdame a mí, porque con esa frase no me queda el saco». No me ha saludado. Entonces miré las caras de consternación. Algunos sonrieron, hubo silencio, hubo caras de desconcierto. Y entonces alguien dijo: «Ah, ¿tú quieres decir al que le venga el sayo que se lo ponga?» Otra vez el sayo. 2 apariciones en menos de una semana. 2 refranes distintos. Y ahí estaba el sayo. 2 refranes distintos. La misma palabra, sayo. A esas alturas ya era imposible ignorar la pista. Y cuando una palabra aparece 2 veces delante de Josefita, la corregidora, se abre una investigación. Porque las palabras también dejan huellas. Solamente que hay que aprender a seguirlas. Lo primero que descubrí fue que el sayo era mucho más antiguo de lo que imaginaba. Durante siglos fue una de las prendas más comunes de España. Campesinos, comerciantes, viajeros, artesanos e incluso algunos nobles llevaban sayo. Era una prenda amplia, cómoda y práctica. Y entonces recordé algo. Hace años, en Cuba, aprendí que una saya es una falda. Así que cuando apareció la palabra sayo, mi primera sospecha fue: ¿serían parientes? ¿Será que la saya es la novia del sayo? Y efectivamente hay una relación. La saya y el sayo pertenecen a la misma familia. En ese momento casi pude imaginar a una amiga cubana mirándome con paciencia y diciéndome:
Pero chica, si la pista estaba delante de ti, tú sí que eres boba. Yo conocía a la prima. Lo que todavía no conocía era al abuelo de la familia. La saya siguió viva en muchos lugares de habla hispana. El sayo, en cambio, fue desapareciendo poco a poco de la conversación cotidiana, pero encontró un escondite perfecto: los refranes. Y allí permaneció durante siglos, esperando pacientemente a que alguien volviera a pronunciar su nombre. Porque lo curioso es que la mayoría de nosotros hemos escuchado hablar del sayo sin saberlo. Está ahí, escondido. Al que le venga el sayo, que se lo ponga. Y también en hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo. O hasta el 40 de mayo no os quitéis el sayo. Dos refranes, dos vidas distintas, la misma palabra, en dos continentes. Pero la investigación todavía tenía otro sospechoso. Porque yo no había dicho sayo. Recuerden, yo había dicho saco. Y entonces apareció una nueva pregunta para ellos, para los españoles. ¿Quién invitó al saco a esta historia? ¿Qué tiene que ver un saco? Porque una cosa estaba clara. Si los españoles conservaban el sayo y nosotros, los americanos, usábamos el saco, en algún momento alguien había cambiado el libreto. Y ya saben cómo son estas cosas. Uno empieza buscando una palabra y termina persiguiendo otra. El saco. La palabra saco viene del latín sacus. Y antes todavía del griego sacos. Originalmente significaba una bolsa de tela, un costal, un recipiente para guardar mercancías o semillas. Con el paso de los siglos, la palabra fue ampliando su significado, hasta terminar nombrando la prenda que hoy conocemos. El saco. ¿Quién se lo puso primero? Cuando el viejo sayo dejó de resultar familiar en buena parte de América, el saco ocupó su lugar. El refrán siguió vivo, solamente que cambió de vestuario. Y fue entonces cuando entendí esto. La verdadera protagonista era una idea. Porque cuando alguien dice, al que le quede el saco, que se lo ponga, no está pensando en el saco, en la prenda. Nadie está hablando de botones, ni de mangas, ni de costuras. Estamos hablando de reconocernos. O de no reconocernos. Porque a veces escuchamos una crítica y seguimos nuestro camino, tan tranquilos, como si nada. Y otras veces escuchamos una observación y sentimos una pequeña incomodidad. Una vocecita que nos dice, bueno, quizá un poquito sí. Y ahí aparece el famoso saco. O el viejo sayo medieval. Cada quien decide si se lo pone o lo deja colgado. Por eso el refrán ha sobrevivido tantos años, porque habla de algo que sigue ocurriendo todos los días. Ocurre en las familias, con los amigos, en el trabajo, en las redes sociales. Y también en los grupos de WhatsApp que
parecen especialistas en lanzar indirectas. Descubrí que el misterioso sayo de mis amigos españoles era una prenda medieval. Descubrí que la saya cubana que yo conocía pertenecía a la misma familia. Descubrí que el 40 de mayo existe, al menos en los refranes. Y descubrí que el saco llegó después de un larguísimo viaje a través de los siglos. Pero descubrí algo aún mucho más interesante. Las palabras tienen biografía. Nacen, viajan, cambian, se disfrazan, cruzan océanos. Y algunas consiguen sobrevivir durante siglos. Por eso me gustan tanto. Porque detrás de cada palabra hay personas, hay caminos que se cruzan, hay encuentros y desencuentros, hay despedidas. Y a veces hasta hay un grupo de amigos españoles que terminan convirtiéndose en cómplices involuntarios de una investigación lingüística. Si conocen una palabra curiosa, una expresión que siempre les haya intrigado o un refrán cuyo origen les gustaría descubrir, déjenmelo en los comentarios. Sigamos el rastro juntos. Convirtamos este rincón en una pequeña agencia de detectives lingüísticos, porque las palabras también dejan huellas. Y siempre hay una historia esperando ser encontrada. Yo soy Josefita la Corregidora. Y aquí seguiré, persiguiendo pistas, interrogando refranes y levantando el polvo de los diccionarios. Adiós guapos, adiós conspiranoicos. Adiós curiosos. Y recuerden, si les queda el saco, que se lo pongan.